el matrimonio, varón y mujer, bajo el pecado original. El varón fue creado con una destinación laboral, hemos visto, encargarse del paraíso. Y la mujer fue creada con una destinación amorosa, espiritual, de ser amiga del varón. Son dos destinaciones distintas, como ustedes ven. Una es una destinación a lo de afuera, a la acción exterior. Y otra es la destinación hacia adentro, hacia lo espiritual, hacia el vínculo, hacia la vinculación amorosa, hacia la amistad. Quizá por eso la serpiente habla con Eva y no con Adán. Ella es más afín a lo espiritual, a lo angélico, y Satanás es un ángel, la encuentra más semejante a él. Y noten ustedes cómo en la designación divina, lo más digno, lo más noble, lo más perfecto es puesto al servicio de lo menos perfecto. Eva, que es más compleja espiritualmente, más rica, más espiritual, es puesta al servicio de Adán. Y así también nuestro ángel de la guarda, que es mucho más digno que yo, como naturaleza pura, es puesto a mi servicio. Y precisamente una de las causas de la rebeldía de Satanás, que explican los santos padres, es que no serviré porque no quiere servir al Verbo encarnado. No quiere servir a Cristo. Y la carta a los Hebreos dice que a Él le fueron sometidos todos los ángeles. Es esa la sumisión que rechaza Satanás. Y me parece que es el engaño de cierto feminismo, una especie de soberbia en que no quiere servir. Y no se da cuenta que precisamente lo más digno está al servicio de lo menos digno en el designio de... Y por eso ese feminismo, ese tipo de feminismo, tiene algo de demoníaco, algo de la soberbia de no serviré. ¿Qué nos enseña el diálogo de la serpiente con la mujer? La serpiente le promete a la mujer, seréis como dioses, conocedores del bien y del mal. El varón fue creado con una destinación laboral, decíamos, al analizar su creación al principio. Es decir, fue creado para trabajar en el paraíso, para cultivar el jardín del paraíso. Es una destinación laboral. La mujer fue creada con una destinación amorosa, espiritual, de amiga del varón. No fue creada para trabajar en el jardín del paraíso, sino para ser la amiga del jardinero. Porque el jardinero estaba solo. Quizá por eso la serpiente habla con Eva y no con Adán. Porque ella es más afín a lo espiritual, a lo angélico, y Satanás, que a pesar de ser un ángel malo, es un ángel caído, malvado, pero ángel, prefiere hablar con ella porque ella es un ser más espiritual. Ya lo habíamos dicho ayer, que incluso hasta la materia de la cual es hecha Eva es más espiritual, porque Adán es amasado del barro y Eva es sacada de una parte de Adán. La materia es la materia humana, no materia inerte. Y a consecuencia de eso, Eva tiene desde el principio una complejidad espiritual mucho mayor. Yo digo, el varón, puesto que está destinado a trabajar el paraíso, que su misión es exterior a él, hacia afuera, hacia el mundo, no tiene la complejidad de alma que tiene Eva, que está destinada a una función espiritual, a ser amiga, maestra de amor y de amistad. Por eso yo comparo al varón con uno de esos Ford viejos que tienen 5 relojitos, ¿no verdad? Y pocas funciones. En cambio, el alma de la mujer es compleja como un tablero de avión Boeing 707, ¿no? ¿Quién entiende eso? Hay que hacer un curso para entenderlo.
Y por eso decíamos ayer, instruidos por Dios, en el título de la hojita, ¿recuerdan el texto de San Pablo? Instruidos por Dios para amaros mutuamente, para que esa diversidad de la mujer no sea para el varón motivo de irritación. ¿A quién las entiende? Y para que la simplicidad del alma del varón no sea un motivo de escándalo para ella, que aprenda también a amar a alguien que no tiene una complejidad de alma tan grande y al cual tiene que enseñarle a escuchar su alma y no aburrirse con lo que ella le dice. Hay que educar el oído del novio y el oído del esposo para que sea un espejo acogedor de la imagen interior de la esposa. Porque la esposa necesita un oído de novio y un oído de esposo que escuche su alma. Es como un espejo donde ella se puede mirar. Y así como ella no puede arreglarse sin tener un espejo adelante, tampoco puede acomodar su alma sin mirarse en el espejo del oído de su esposo. Necesita que su esposo la refleje para entenderse para conocer su imagen interior. Necesita verse en la comprensión de su esposo. Y el esposo tiene que ser acogedor de esa necesidad de mirarse a sí misma, porque si no, no se entiende. Es decir, que aunque ella es mucho más compleja y Adán más sencillo, sin embargo, ella necesita del espejo de Adán para mirarse en él. La serpiente, entonces, decíamos, habla con la mujer porque ella le es más afín. Yo pienso que a Adán la serpiente lo mira con desprecio, diciendo, ese bicho hecho del barro. Ni se molesta en hablar con él. En cambio, con Eva encuentra un interlocutor válido. Y de repente también la posibilidad de convertirla en demonio. Y sobre todo, la posibilidad de contradecir a Dios en la intención de su obra. ¿Por qué? Porque Dios le dio a Adán como compañera, como amiga. No es bueno que Adán esté solo. Le voy a dar una ayuda semejante a él. Semejante a él. Dios ya era una ayuda para Adán desde el principio, porque Adán era religioso, un ser religioso antes de ser un ser social. Antes de recibir a su esposa, él ya estaba en relación con Dios. Y el hombre es un ser religioso antes de ser un ser social. Solo que, es decir, que el carácter religioso del hombre es anterior al ser social, al carácter social. Es cierto que es un ser social, pero es ante todo un ser religioso. Que, por supuesto que a consecuencia del pecado original, el hombre puede tomarse a sí mismo por Dios. Puede ser un ser religioso que se idolatra a sí mismo. La idolatría es la corrupción de lo religioso. Y la adoración de sí mismo, que es lo que vemos en este hombre de hoy, que se adora a sí mismo, que considera que él puede prescindir de Dios, pero en el fondo se sustituye a Dios. No es irreligioso, es idólatra. No puede dejar de ser religioso. Pero en fin, decíamos que Adán era religioso antes de ser un ser social. Recibe a Eva como compañera, pero él ya antes tenía a Dios como el primer vínculo. Más todavía, después que Dios le da a Eva, lo tiene a Dios, decíamos la vez pasada, como el suegro. Entra en parentesco político con Dios, no solo en relación religiosa, sino en relación de parentesco político con Dios. Le debe a su mujer.
¿Y qué pasa? Que después que Eva peca y le da de comer, por amor a su mujer desobedece a Dios. Ahí está el desorden de Adán. El haber preferido a su mujer a Dios. Siendo así que su mujer era un don de Dios. Se quedó con el don y se olvidó del dador. Y eso puede pasar en el matrimonio también. Y vemos qué sucede. Es una realidad posible actualmente porque vemos que sucedió en el origen. Lo que le promete la serpiente a Eva es en realidad un bien. Seréis como dioses, conocedores del bien y del mal. Es un bien. Lo que es malo es el medio, la desobediencia. En el fondo, también nuestro Señor Jesucristo nos promete lo mismo, ser como dioses y conocedores del bien y del mal. Nos da el discernimiento del Espíritu Santo. Es lo mismo que nos promete Jesús. Pero Jesús nos conduce a ese fin por el camino de la obediencia. Y Satanás extravía a Eva por el camino de la desobediencia. María, que va a ser la madre del obediente, del hijo obediente, es obediente. Hágase en mí según tu palabra. María es la nueva Eva, pero la Eva fiel no se aparta del camino de la obediencia. Precisamente ella no tiene consecuencia del pecado original. Y por eso es la mujer obediente. Y es obediente porque está llena del Espíritu Santo, que va del Padre al Hijo y vuelve del Hijo al Padre, y ella está envuelta en esa corriente de gracia del Espíritu Santo. Pero lo que le promete la serpiente es ya el comienzo de lo que va a ser su culpa, porque por el conocimiento del bien en Eva se va a encender el amor. La mujer es un ser amoroso eminentemente. Desea amar y ser amada. Y por el conocimiento del mal se va a suscitar en su alma tres cosas. Tres cosas tenemos ante el mal: miedo, ira y tristeza. De modo que ya Satanás le está tendiendo el lazo a Eva, que va a producir la pena que la va a atormentar. La consecuencia de su caída va a ser que Eva va a estar desgarrada entre sus amores, sus tristezas, sus miedos y sus iras, y que precisamente el amor al esposo y el amor a los hijos va a ser la fuente al mismo tiempo de sus principales sufrimientos. Porque ¿qué le va a decir a consecuencia del pecado Dios a Eva? Tu esposo, tu corazón irá hacia tu esposo, pero él te dominará, o se te morirá, o te traicionará, o se te enfermará, ¿verdad? Todas esas cosas que están siempre como sobrevolando el amor esponsal de la esposa, que el marido tarda en venir y qué le habrá pasado, y ¿no es cierto? Ese sobresalto que rodea su amor. Y algo parecido con el amor materno, que es la otra fuente de felicidad del corazón femenino, ¿verdad? Ser madre, los hijos. Darás a luz tus hijos con dolor. Y el dolor no es solo el dolor de la generación o del parto, es también el dolor de los trabajos, ¿verdad? Los cuidados del niño, la dependencia amorosa del niño, el cuidarlo y todas las preocupaciones alrededor de los niños.
hay una cantidad de temores ya desde la que está gestando un hijo alrededor del cómo vendrá, si vendrá bien, si vendrá mal, ¿no es cierto? Las inquietudes que tironean el amor materno. Pero volvamos un poco al tema de la serpiente que le promete a Eva un bien, pero se lo propone por el camino de la desobediencia, que es fuente de culpa. El mal uso de la voluntad que hace Eva para desobedecer, no para obedecer, porque la voluntad no se está dada para obedecer con mérito. Las estrellas obedecen, pero no pueden desobedecer, están en su órbita. Los árboles obedecen a leyes naturales, pero no tienen libertad para crecer para donde quieren, ni, ¿verdad?, sacar las raíces. Están determinados. La voluntad no está determinada, y ahí está precisamente su mérito. La voluntad es meritoria cuando se mueve por amor, a adherirse a la voluntad del que ama, en este caso Dios. Pero la consecuencia de poder obedecer libremente es que se puede desobedecer. Y eso es lo que hace Eva. Y cuando uno usa su voluntad contra la voluntad divina, entonces voluntariamente incurre en culpa. Culpa es precisamente usar la voluntad para elegir el mal en vez de usarla para lo que está destinada, que es elegir el bien. Es un hecho de experiencia que podemos hacer el mal sabiendo que está mal. Yo sé que está mal y sin embargo lo hago. Lo dice San Pablo en la carta a los Romanos: ¿quién me podrá librar de este cuerpo de muerte? Hago el mal que no quiero y no puedo hacer el bien que quiero. Como resultado entonces de la culpa sobrevienen las penas. Las penas no son culpables, son consecuencias de la culpa. Por haber querido el mal, sobrevienen males que no quiero. Por haber querido el mal, me pasan después cosas que yo no quería. Y que quizá si hubiera previsto antes que ese era el precio de cometer el mal, no lo hubiera cometido. Los males no queridos que sobrevienen a consecuencia de la culpa es lo que llamamos penas. Vamos a ver entonces las penas comunes al varón y a la mujer. ¿Qué es lo que a ambos les sobreviene a consecuencia de ese pecado original? Que es una desobediencia en Eva por los motivos propios de ella y una desobediencia en Adán también por los motivos propios de él, que es haber preferido a su esposa a Dios, haberle obedecido a su esposa en vez de a Dios y no haber ayudado a su esposa a ser obediente. ¿Cuáles son las penas comunes? Lo primero es el debilitamiento de la inteligencia. Y el debilitamiento de la inteligencia para conocer el bien, precisamente lo que Satanás le había prometido: conocerás el bien y el mal, eso es lo que se debilita. Le prometió conocer y ahora conoce menos. Conoce menos a Dios, se conoce menos a sí mismo. ¿Cuánto desconocemos de nosotros mismos, queridos hermanos? A veces nos sorprende lo que nos dicen los demás acerca de nosotros. Los demás nos conocen como nosotros no logramos conocernos. A veces nos examinamos y no logramos encontrar o comprender cómo estamos delante de Dios. Y a veces, ¿cuánto nos engañamos respecto de los demás? Es decir, nuestra inteligencia, nuestra razón está herida por el pecado original con la ignorancia.
de Dios, de los demás, pero además tomamos el bien por mal. Por ejemplo, cuando envidiamos, tomamos el bien ajeno por mal nuestro. ¿No es eso un error? Con la asedia, tomamos el bien de Dios y de los que sirven a Dios por mal nuestro. ¿Cuánta gente no puede aguantar un sermón? Cuando es bueno, cuando es malo, de repente no, ni los buenos lo aguantan. Pero ¿cuánta gente no puede aguantar un buen sermón? ¿Cuánta gente menosprecia a los santos? Otra consecuencia es el deslumbramiento de la inteligencia con los bienes creados, que nos hacen sumergirnos en ellos con olvido del Creador y preferir a los bienes creados al Creador. Eso que le pasó a Eva, que le pasó a Adán, le pasa a sus hijos también. Otra consecuencia, que los apetitos instintivos y los apetitos del alma no obedecen a la razón. Dice San Agustín que la consecuencia de haber desobedecido a Dios hace que ahora mi propio ser no me obedezca a mí. Pérdida de la templanza y de la fortaleza. Los apetitos instintivos me refiero, por ejemplo, a la necesidad de comer o al apetito sexual. Son los apetitos de nuestro componente animal. Y los apetitos del alma, los apetitos relativos al componente espiritual, el deseo de ser amado, el deseo de ser apreciado, que en sí mismo las pasiones esas son buenas, las pasiones, pero es que a consecuencia del pecado original se desordena, se exagera el apetito de propia excelencia y se hace soberbia, el deseo de ser considerado se hace vanagloria. El deseo de disponer de las cosas se hace codicia, etc. Por haber desobedecido a Dios, ahora le desobedecen sus propios impulsos instintivos o anímicos, gula, lujuria, avaricia, vanidad, soberbia, ira, miedo y tristeza por la frustración de los deseos desmedidos, es decir, los vicios capitales. A las pasiones le corresponden, por su desorden, estos vicios. Otra consecuencia es que surge la intemperancia, la falta de moderación en el uso de los bienes y la impaciencia y la cobardía o falta de tolerancia ante el mal y el sufrimiento, la huida ante el peligro que uno podría vencer, la cobardía. En resumen, las penas comunes al varón y a la mujer, descendientes de Adán y Eva, a consecuencia del pecado original son, primero, en la inteligencia, la ignorancia; segundo, en la voluntad, la malicia; y a consecuencia de la malicia, la injusticia; en el deseo del bien, la concupiscencia, la falta de moderación; y en el deseo irascible, la debilidad, la cobardía o la pereza. Son las consecuencias en lo que Santo Tomás, por ejemplo, dice que son las 4 potencias del alma. ¿Cuáles son esas 4 potencias del alma? Las potencias espirituales, la inteligencia y la voluntad. Las sensoriales o sensitivas, más bien, más que sensoriales, sensitivas, el apetito concupiscible ante el bien presente se mueve necesariamente mi apetito, o el irascible ante el bien ausente. Ante el bien ausente tengo que hacer un trabajo para conseguirlo. ¿No es cierto? El irascible es lo que me hace estudiar para llegar a recibirme, que es un bien futuro. O el tolerar males presentes, ahorrar, por ejemplo, para poder después obtener un bien y privarme de muchos bienes en aras de otro bien. Eso es el irascible, el apetito irascible.
estos desórdenes tienen que ser sanados por las 4 virtudes cardinales animadas por las 3 virtudes teologales. A la razón corresponde la virtud de la prudencia, que es la que adapta los medios al fin. Conoce el fin, conoce los medios y los adapta. Esa es la prudencia. A la voluntad le corresponde la justicia, que se mueve a darle a cada uno lo que le corresponde. Y a veces eso es costoso. Por lo tanto, es necesario que para ser prudentes y justos seamos templados en el uso de los bienes y seamos fuertes, es decir, y la fortaleza tiene 2 aspectos, tiene el aspecto de la valentía para oponerme al mal que puedo vencer y la paciencia para soportar el mal que no puedo vencer y que debo sobrellevar. Y entonces los vicios opuestos a la fortaleza pueden ser o la cobardía o la impaciencia. En cuanto a la razón queda destituida de su orden a lo verdadero, está la herida de la ignorancia. En cuanto a la voluntad está destituida de su orden al bien, está la herida de la malicia. En cuanto el apetito irascible está destituido de su orden a luchar con lo dificultoso, está la herida de la debilidad, la cobardía, la impaciencia, la ira, la pereza. En cuanto el apetito concupiscible está destituido de su orden a lo deleitable, moderado por la razón, está la herida de la concupiscencia. Estas son las consecuencias comunes del pecado original. Las 4 heridas infligidas a toda la naturaleza humana por el pecado de nuestros primeros padres. Pero además de esta herida inicial, dado que la inclinación al bien de la virtud disminuye en cada uno por el pecado actual, en cada descendiente de Adán y Eva, en mí, ¿verdad? En cada uno, no solo la carga del pecado original, eso es motivo de pecados personales míos, que aumentan y agravan las consecuencias del pecado original, aumenta mi ignorancia, aumenta mi imprudencia, soy capaz de mayor injusticia, tengo menos continencia frente a los bienes que se me ofrecen, soy más cobarde y más impaciente. Mi razón se embota, especialmente en saber qué es lo que debo hacer. Mi voluntad se endurece respecto del bien y de darle a cada uno lo que le corresponde. Empiezo a hacer discreción de personas y a ser injusto con unos para ganarme a otros. Todas esas son consecuencias del pecado original.